la Biblioteca Nacional. ¡Qué alegría! Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo, viene cantando Gardel y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Nueva York, 1925. Vicente Piazzolla y su esposa Asunta han viajado desde Mar del Plata, Argentina, para radicarse en Manhattan, con su hijo Astor Pantaleón, de apenas 4 años. Para entender a Astor, para comprender un poco su música, para acercarse a él, es clave New York, porque el chico no se educa o no crece con el idioma español, el chico crece hablando inglés. Toda esa infancia, el problema de la inmigración, el desarraigo, porque él estuvo en Nueva York, de Nueva York vuelta a Mar del Plata, de Mar del Plata vuelta a Nueva York, París, es decir, toda una historia de mucho desarraigo. Astor vive en la parte más brava de Manhattan, ¿no? En lo que era la pequeña Italia. El fanático del tango en la familia era el papá, hincha de Gardel, hincha de Julio De Caro. Su padre ponía todas las noches discos de Gardel y de Caro. Entonces, bueno, el sonido del tango le iba llegando a Piazzolla. Y un día el papá viene con una caja y le dice, Astor, te trajo un regalo. Este bandoneoncito fue el primer bandoneón que tuvo mi papá, el que le compró Nonino a él en Nueva York. Abre la caja el papá de Astor, Nonino, y aparece el bandoneón. Le tenía bronca a este instrumento porque lo hacía, se daba cuenta de que mi abuelo cuando escuchaba tango lloraba. Entonces le tenía bronca todo lo que sea tango y bandoneones. Y mi viejo cuando vio que entraba mi abuelo con esta cajita, dijo, ¿qué habrá ahí adentro? Lo que menos imaginaba era que un bandoneón, un tren eléctrico, andás a saber lo que pensaba. ¿Quién en Nueva York le podía enseñar tango? Entonces aprendía música clásica, aprendía Bach, que era Beethoven, que era un Chopin. Hoy en día es raro ver un bandoneón en New York, imaginemos hace más de 50 años. Su primer maestro en Nueva York, que fue Bela Bilda, un discípulo de Rachmaninoff, no sabía nada de bandoneón, o sea que él le enseñaba el piano y bueno, y un poco vieron juntos cómo podía tocar el bandoneón. Mi abuelo se entera, creo que era por Franchulli, por un amigo de él, de que estaba Gardel en Nueva York. Y mi abuelo, que tenía una habilidad terrible para trabajar la madera, le hace a Carlos Gardel un muñeco tallado a mano de este tamaño. Y le dice a mi viejo que se lo lleve. Mi papá, que trepaba fire escapes y que trepaba, se metió por la ventana y despertó a Gardel, y parece que Gardel de no muy buen humor, pero terminaron tomando leche con, creo que budín inglés, le gustaba a él. En 1934, Piazzolla interviene en una escena de la película El día que me quieras, que protagoniza Carlos Gardel. Hasta que Gardel creo que le dice, ¿te animás a acompañarme un par de vueltas que tengo que hacer unas cosas? Y mi viejo le ponías una música y yo te la leía. Y mi viejo lo acompañó a Carlos Gardel en un par de ocasiones. A lo que viene después el pedido de Gardel a Nonino de si por favor Astor lo podía acompañar a él en una gira que tenía que hacer, donde Gardel muere y mi viejo zafa. Saber de la tragedia de Medellín, no sé, hay muchas versiones con respecto a eso. Lo único que puedo decir es que yo estaba muy cerca de él porque 2 semanas antes de morirse Gardel, yo recibía un telegrama en Nueva York donde él me ofrecía acompañarlo en la gira. Por suerte no lo hice por un problema de familia y no ocurrió esto de esa manera. Piazzolla tiene 16 años cuando vuelve a Mar del Plata en 1937. Se dio cuenta que Mar del Plata mucho no podía avanzar. Entonces un amigo de su padre, Mario Sassiain, lo trajo en auto a Buenos Aires. Él se fue a vivir a una pensión con uno de sus primeros maestros, que era el Libero Pauloni.
Sus primeros trabajos son como bandoneonista de orquestas muy menores, que no han hecho historia en el tango, ¿no? Pero que Francisco Lauro es una de ellas. Creo que con esa orquesta debuta. Una vez, estando en el Café Germinal, se acercó Hugo Baralis, quien era violinista de la orquesta de Troilo y había sido violinista del sexteto del Nino Bardaro. Hablaron de música, se hicieron compinches, amigos, y cuando un viernes faltó el Toto Rodríguez porque estaba enfermo, entonces Baralis le dijo a Troilo, pero ¿por qué no lo probaste al pibe? Con Troilo, Piazzolla entra en contacto definitivo con el tango, no solo con su música, sino con su mundo y sus costumbres. Es porque el padre de Piazzolla le dijo, Pichuco, no te dejo a mi hijo que no es un pichón, no sabe nada todavía. Lo primero que hizo el gordo lo llevó a la calle Pavón, número 33, que había una timba en ese tiempo, y entonces ahí fue a jugar y ahí debutó Piazzolla con Troilo. Tenía una personalidad, ¿no? Nada que ver con un tanguero, así el prototipo de tanguero. Era un chico, daba la impresión de ser muy necesitado de afecto, a pesar que lo tenía, porque sus padres lo adoraban, pero estaban en Mar del Plata, o sea, él vivía en una pensión. En los próximos bloques, Astor Piazzolla, los primeros años. Su debut como líder de orquesta. Él se da cuenta que en la orquesta de Troilo tiene un tope. Sus estudios al lado de Ginastera y Nadia Boulanger. Yo digo siempre que fue como una segunda madre para mí. El Octeto Buenos Aires. El octeto ya era la ruptura total con la danza. El Quinteto Nuevo Tango. Fue la formación clave de Astor, ¿no? Sus temas más famosos. Lo que vendrá fue el tema referente de él de toda la década del 50. Sus obras con Horacio Ferrer. Me decía, haceme letras largas. Entre 1939 y 1944, Astor Piazzolla integra las filas de la orquesta de Aníbal Troilo. Es bandoneonista y a su vez arreglador. Astor hacía los arreglos de la orquesta de Troilo, ¿no? Y él siempre me decía, el gordo sabía muy bien lo que quería. Y cuando él me daba una indicación, dice, cuando yo hacía un arreglo y él me lo corregía, me decía, no, Astorcito, cambiale esto, sacale aquello, pone aquello. Yo aprendí muchísimo de ese Astor, porque era un artista, era Troilo, ¿qué te parece, no? Él estudiaba y aplicaba los conocimientos. Quería saber cómo sonaba, todo eso que había en los arreglos. Entonces, claro, cuando le dijo a Troilo, yo le hago los arreglos. Bueno, a ver, pibe, acero. Y dice, pero me estás convirtiendo la orquesta en una orquesta sinfónica, eso no puede ser. Claro, Astor incluyó el cello en la orquesta de Troilo. Me di cuenta que mucha gente escuchaba esos arreglos míos y no les causaba ninguna gracia, porque lamentablemente en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Él se da cuenta que en la orquesta de Troilo tiene un tope. Podrá ser el segundo bandoneón, podrá ser el arreglador, pero siempre iba a estar bajo la capa de Troilo, ¿no? Me llamó la mamá de Pichuco, me dijo, vea señora, lo que le va a hacer Astor a mi hijo, eso no está bien, es un ingrato, porque deja la orquesta de mi hijo. Pero señora, no es un ingrato. Su hijo antes tocaba con otra gente. Compréndalo, Astor. Astor tiene una necesidad de aplicar todo en un conjunto de él. Y de pronto aparece la oportunidad de acompañar a Fiorentino. Se lanza como solista y lo lleva a Astor como director de su orquesta. Fiorentino se fue de la orquesta del Gordo y quiso formar la orquesta le dijo, bueno, Piazzolla, Hugo, forman una orquesta ustedes para grabar. Hablan de la orquesta del 46 de Astor, pero Astor tuvo otra orquesta, que es la de Francisco Fiorentino, porque era la orquesta de Astor, está bien, se llamaba Orquesta Francisco Fiorentino,
Pero ahí Astor ya empezó a meter todo lo de él. Hola viejo, te habla Piazzolla. A la 1 en la primera entrada te estrenamos el pan. Atento, buena suerte, ¿eh? Veo como a Fiora le daba bastante permiso, porque vos fíjate que la introducción que le hacían hacer a la orquesta de Astor duraba como 45 segundos, 1 minuto. Le dejaba hacer bastantes cosas. Ya Piazzolla en el año 44 ya apuntaba a ser lo que fue, ¿no? 2 años después, Piazzolla funda una orquesta que lleva su nombre. Y la orquesta del año 46, la primera orquesta que tuvo mi viejo, donde ahí nadie lo limitaba, hacía sus propios arreglos sin límites de nada, eran unos arreglos alucinantes, con unas variaciones de bandoneón que eran impresionantes. Yo hoy en día escucho eso y me emociono. Tenía una influencia muy fuerte de Troilo y además tenía una estructura que era la de la orquesta típica, que no fue en definitiva donde Piazzolla encuentra su vuelta compositiva, digamos. Era una orquesta típica, evolucionada para la época, pero era una orquesta que era para bailarines. En 1949, Piazzolla escribe su primera banda sonora para el cine. Se trata del filme Con los mismos colores, de Leopoldo Torres Ríos. Simultáneamente toma clases, entre otros, con Alberto Ginastera. Entonces él hizo un nocturno que me dedicó a mí. Y entonces llega acá para actuar en Buenos Aires Rubinstein. Y me dice, ¿qué te parece, Edita? ¿Le llevo esto a Rubinstein? Sí, llévaselo. Se fue. Y me dice, ¿vos sabés que me atendió Rubinstein con una servilleta al cuello? Estaba comiendo. ¿Qué tipo macanudo? Me hizo pasar. Me dice, ¿qué lo trae por acá? Y yo escribo así, lo miró y dice, tiene condiciones, un momentito. Entonces llamó a Juan José Castro, Rubinstein. Juan José Castro no daba clases, entonces le recomendó a Alberto Ginastera. Y Alberto Ginastera lo tomó. El paso de Piazzolla por las clases de Ginastera yo creo que le hizo adquirir ciertas técnicas que después empleó bastante. O sea, digamos, en los arreglos de Astor y en la manera de componer de Astor se nota cierta cosa, no hay una influencia directa de Ginastera, pero sí hay ciertos procedimientos que eran los que Ginastera enseñaba, que por ejemplo, la duplicación de acordes en cuarta, por ejemplo, que eso lo utiliza habitualmente Astor. Fue un tipo de una capacidad de trabajo enorme. Se podía acostar a las 4 de la mañana tocando con Troilo y levantarse a las 8 de la mañana y tomar 2 colectivos para ir de su casa, de Parque Chacabuco hasta Barracas, donde vivía Ginastera, para estudiar. En el 54 dice Astor, me voy a presentar a un concurso de música. Un patroné francés, una ayuda estudiando. Y mi maestro, Forte, me dice, preséntese usted. Digo, pero maestro, sí, había que enviar 6 obras. Yo estaba en Mar del Plata y me llama Astor y me dice, Edita, hacé la valija que vamos a Francia. Digo, Astor, lo ganaste. Yo me creí que lo ganaste. No, lo ganamos, me dice. Aún siendo un hombre grande, adulto, bueno, ya casado, con 2 hijos, él fue humildemente a estudiar con Nadia Boulanger, nada menos, a París, donde él pensaba que era un gran compositor sinfónico y de pronto se encontró con que no, con que era un compositor de la música que él sabía componer, de lo suyo, de la música de Buenos Aires. Tenía mucha vergüenza de seguir tocando tangos porque me consideraba ya un compositor de música sinfónica. Entonces no quería tocar tangos. Y Nadia Boulanger fue la mujer, yo digo siempre que fue como una segunda madre para mí. Toqué un pedazo de una música mía, de un tango mío, y ella me dijo, esto sí que es Astor Piazzolla. Al estar Astor ahí, estudiando con Nadia Boulanger, era muy común pequeñas formaciones que hicieran un tipo de música, yo no diría experimental, sino progresiva dentro de los géneros populares.
había estado impactado por la música que hacía Jerry Mulligan con un conjunto en París, donde todos los músicos se divertían y había mucho swing en el escenario. Y dijo, esto no es como los músicos de tango, que lo hacen de una forma tan solemne que parece que estuvieran en un entierro. Y mandando cartas desde allí, le propuso la inquietud de formar un octeto, que estaría formado por, según él, que mandó 2 violines, cello, contrabajo, guitarra eléctrica, piano y bajo. Iniciador del tango contemporáneo, el Octeto Buenos Aires está formado por Astor Piazzolla y Leopoldo Federico en bandoneón, Hugo Baralis y Enrique Mario Franchini en violines, Horacio Malvicino en guitarra, José Bragato en violonchelo, Juan Vasallo en contrabajo y Atilio Stampone en piano. Bueno, que ya el Octeto Buenos Aires no era una cosa rígida, bailable, rítmica, era una cosa para cantar y hacer solos de violín, hacer los bandoneones, hacer todo arreglado de una forma que no se adaptaba para bailarlo rítmicamente. Astor odiaba la palabra baile, a pesar de que escribió muchos ballets y le encantaba otro tipo de baile, digamos, ¿no? Pero el baile popular, no porque odiara el baile, él no odiaba el baile, pero él decía que la música era para escuchar, no para bailar. El octeto ya era la ruptura total con la danza, entonces se producían solo de violín de Franchini o solo de que Astor escribía para piano o solo de bandoneón, armonías que no se habían utilizado acordes nunca hasta esa época. Es decir, nunca se había visto en esa época, era el año 54, nunca se había visto en esa época partituras que tenían 7, 8, 9, 10 hojas que eran enormes, de larga así, que había que poner los atriles para colocarlas. Y eran partituras que había que llevárselas a la casa para estudiarlas, por lo menos una semanita, 10 días para ablandarla bien y después recién empezar a ensayar. A partir de los temas de Troilo, bueno, plantear propuestas como... Yo hacía solo. Si vos escuchás los discos del octeto, vas a escuchar que los últimos 32 compases, por lo general, el último coro del grupo, la guitarra improvisa de una manera, pero es una especie de obra de jazz. El corte del tango nuevo es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy, o sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. En una palabra, el tango es música, sobre todas las cosas, y que no pierda en absoluto su esencia. Él me daba las bases de los acordes sobre los que tenía que tocar y yo improvisaba. Tratando siempre, inclusive, de dispararle un poco a la frase jazzística de la improvisación y tratar de improvisar en la rítmica que él usaba, que era ese 3-3-2, ese típico ese estilo. Sobre eso tratábamos de improvisar y crear una forma diferente de improvisación. Es decir, algo que te llevara más a la calle Corrientes y no a Broadway. En el próximo bloque, Astor Piazzolla regresa a Nueva York. Fue una época dura, musicalmente hablando. Además, funda su famoso quinteto. El quinteto fue el conjunto que él más trabajó. Entre 1958 y 1959, Piazzolla vuelve a Nueva York, ciudad de su niñez, pero ahora como músico profesional. Se va por segunda vez
esta vez con toda su familia, a New York, detrás de un famoso promesa de trabajo de alguien que era manager de un conjunto musical, Los Plateros, que tenía gran éxito en la Argentina, que deslumbrado por la música de Astor, lo invitó a trabajar en el cine. Cuando Astor llega a New York, no lo encuentra a ese hombre, le habían dicho que había muerto. Fue una época dura, musicalmente hablando, porque, bueno, también ubiquémonos en Nueva York en el 58 y 59. ¿Qué era para el norteamericano el tango? Entonces Piazzolla pensó, y también era lo que le pedían los editores y las grabadoras, hiciera un tango más cerca a la música norteamericana. Entonces pensó en un mix de jazz y tango, que fue el disco YT, o como le decía Piazzolla, el JT. A mí me parece que la música de Astor, en realidad, y aunque esto parezca una paradoja, la mayor influencia que tiene es de la música de jazz, sobre todo de Charlie Parker. Por supuesto, un hombre que vivió muchos años en Estados Unidos, a él le gustaba mucho el jazz. Una pieza de Astor como 3 minutos con la realidad, si le sacamos el ritmo de tango, el fraseo de arriba es absolutamente parkeriano. Hay un solo que escribió para Jaime Goldsmith que parece un solo de Parker, absolutamente. Lo vincula Piazzolla con el jazz, no habría que vincularlo por un parentesco técnico, sino por cierta atmósfera, cierto temperamento que quiso conservar de esos músicos que había visto improvisar y que le transmitían tanta calentura. A su regreso de Nueva York, Piazzolla forma su primer quinteto. El quinteto no se comportaba como una masa de instrumentos que aumentaba la sonoridad en todo caso, digamos la tradicional fila de bandoneones o la fila de cuerdas de una orquesta típica, sino que los integrantes eran todos solistas y esta situación le daba al quinteto una posibilidad como de música de cámara. El quinteto fue el conjunto que él más trabajó, por eso es el que tal vez él logró mayor afinidad y mayor acercamiento con sus músicos. No, más disonante. A ver, vos, Quicho, ¿qué te vamos a hacer? A ver cómo... No, más agudo. Sí, pero más fuerte. Ahí está. A mí me parece que el quinteto fue la formación clave de Astor, ¿no? El quinteto, porque el quinteto le permitía elaborar, pero también le permitía la libertad de la improvisación. Y el quinteto representaba, el quinteto es la síntesis perfecta de lo que es el pensamiento de Astor. El quinteto de Astor había que tener una especie, digamos, de audacia muy especial, era un solista. Ahí no había otro violín para echarle la culpa. Por favor, lárguemelo a Piazzolla, aunque sea en paracaídas, que todavía tiene que ensayar. Sí, por eso no se preocupe, ya están ensayando aquí arriba. Escuche.
En una orquesta típica no quedaba bien, desde una idea escenográfica, pararse y tocar el bandoneón solo parado, mientras otros músicos estaban tocando sentados. Cuando él queda solo en la orquesta de cuerdas o después en el quinteto, la actitud musical de él lo lleva a tocar parado. La decisión de Piazzolla de hacer eso, como tantas otras decisiones, era la de abandonar situaciones que yo supongo que él habrá considerado ya muy transitadas. Lo cierto es que no quería parecerse a los tangueros, por eso es que él quería salir del ambiente del tango. Ese además fue uno de los motivos por los cuales tocó parado, porque decía que los bandoneonistas parecían lustradores zapatos tocando sentados. Empezamos a agregar percusión, Astor empezó a golpear también en la parte de la caja del bandoneón como si fuera una especie de bongó. Y nosotros también fuimos agregando algunos golpecitos. Yo empecé a agregar un poquito con el anillo, que yo en broma digo tiene que ser para violinistas casados. Y bueno, y eso también aquí detrás, que esto ya se usaba, que se le pone chicharra, se le escribe, Ubiquémonos en el año 60 y tantos, que es cuando Piazzolla comienza con su quinteto. En aquellos años salió a romper el fuego y aparecía en cuanto programa había y se peleaba con todo el mundo. Yo creo que eso influyó en entusiasmar a mucha gente, esa personalidad revolucionaria que tomó Piazzolla. Y tenía una característica, que no era un tipo que se callaba la boca. Si vos ayer habías dicho algo de él, te paraba en la calle y directamente sin preguntarte nada te tiraba una trompada y te preguntaba por qué habías hablado mal de él. Parecía agresivo, se veía agresivo, porque él lo que hacía era defenderse, porque lo agredían tanto. Acá lo combatieron mucho los músicos de tango, pero los mediocres, que en cualquier profesión existen, en muchísima mayor proporción que los talentosos, claro. Lógicamente hay mucha gente que recién ahora está entendiendo el repertorio que yo escribí y toqué hace 20 años. Siempre dijeron Piazzolla está 20 años adelantado y yo creí que estaban locos. Estaba adelantado 40 años al resto de la música popular del mundo entero. Todavía hoy vos ponés música de Astor de esa época y es muy moderna, todavía hoy.
En el próximo bloque, Piazzolla como compositor. Escribía continuamente. Además, su histórico disco sobre textos de Jorge Luis Borges. Vino Borges a casa, con su mamá. Para lucirse, Contrabajeando, Lo que vendrá, Prepárense, Triunfal. Entre 1950 y 1954, Astor Piazzolla compone una serie de tangos que lo consagran de inmediato como un audaz renovador del género. Aquellos tangos eran músicas, digamos, que tenían, eran como más materia prima. Uno podía hacer arreglos de aquellos tangos, de Triunfal, de Prepárense, de S'il vous plaît, de todas estas músicas compuestas en aquella época. Uno podía hacer versiones. Esos tangos parecían, a pesar de ser distintos, negociables con las orquestas típicas predominantes de aquel momento, con Basso, con Franchini Pontier, con Troilo fundamentalmente, con Fresedo. Contratiempo, Triunfal y Para lucirse, las mejores versiones de estos tres temas no los tiene Astor Piazzolla. Las tiene Aníbal Troilo Pichuco. Yo recuerdo escuchar arreglos de Aníbal Troilo y de otras orquestas que tocaban estos tangos y sonaban a tangos. La música posterior de Astor me parece que fue evolucionando en un sentido más hermética, donde parecía que ya el arreglo no era tan posible, como que la música ya venía compuesta con su arreglo, ¿no? Lo que vendrá fue el tema referente de él de toda la década 50. Quiere decir que nombrar a Piazzolla era silbar lo que vendrá. Escribía continuamente, la época que vivió en París, cuando volvió acá, cuando volvió a París, volvió acá, la última época en Europa, estaba continuamente escribiendo. Era una máquina de escribir, una máquina de crear cosas, siempre con su ansiedad, y a lo mejor no le gustaba, pero no corregía nada. Lo que no le gustaba, lo dejaba, lo desechaba y hacía otra cosa nueva. Piazzolla no le dio preponderancia al bandoneón. Piazzolla le dio preponderancia primero a la composición, luego a la orquestación y después el bandoneón. Tal es así que Piazzolla deja el bandoneón en el 50 y lo retoma en el 55. 5 años guardado en un placal. Y Astor componía sobre el piano, no componía con el bandoneón. No, nunca compuso sobre lo de... Únicamente Adiós Nonino, la segunda parte. Es un himno al amor, es un himno a la memoria de mi papá, don Vicente Piazzolla. Mi papá falleció en el 59 y lo hizo cuando él no estaba ya. Y fue un momento muy especial porque siempre he tratado de escribir quizás otros Adiós Nonino y no han salido. Yo Adiós Nonino lo debo tocado miles de veces. No sé cuántas, qué sé yo cuántas veces. Miles de veces, porque eso es el único tema que jamás pudimos dejar de tocar, Adiós Nonino. Esto, no había forma, la gente empezaba a pedir Adiós Nonino, había que tocar Adiós Nonino. Lo había tocado miles de veces. Cuando Astor empezaba a tocar él con el bandoneón, el tema principal, a mí nunca se me dejó de poner la piel, nunca, ni una vez.
Después de estrenar 3 tangos sinfónicos y de una obra con Ernesto Sábato, Astor Piazzolla graba en 1965 un disco histórico que lo une con Jorge Luis Borges. Astor me hacía cantar a mí. Astor tocaba y yo cantaba. Dice, no, Edith, hacelo, porque es la única manera que Borges escuche cómo es esto. Y él nos contaba que Borges iba a la casa, ¿no? Entonces, o Astor no sé si lo iba a buscar o lo mandaría un remiso, qué sé yo. Borges ya estaba casi ciego en esa época. Y vino Borges a casa, con su mamá, un encanto. Astor tocaba en el piano los temas, y los que eran cantados, la mujer de Astor, la primera mujer de Astor, ¿no? La madre de los hijos, de The Wolf, le cantaba los temas. Y Borges lloraba. Y después dijo, es buenísimo esto, me encanta, qué sé yo. Astor quedó encantado. Pero cuando se fue, y en bromista Astor me dice, che, qué mal cantás, que lo hiciste llorar al viejo. No sé si fue en Valvanera, en una noche lejana, si alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Y bueno, estábamos grabando, me acuerdo un día, y Borges siempre venía a las sesiones de grabación, él venía, se sentaba en el control, sentadito con su carita inmutable, esa mirada perdida que tenía de ciego, casi ciego, con su bastón entre las piernas, así, con las manos apoyadas, se sentaba y se quedaba horas quietito, no decía una palabra. Edmundo Rivero era muy coqueto, no quería ponerse anteojos, entonces yo, en la oreja de Edmundo Rivero, despacito, le pasaba las letras. Vamos a escuchar lo que en definitiva después fue la última toma, Rivero incluido, claro, ¿no? Y entonces Astor de pronto no aguantó más y dice, dígame, Borges, ¿qué le parece? Lo escucha todo. Dice, sí, pero me gustaba mucho más como lo hacía la chica, dice. La chica, Oscar Loperri se caía al suelo, dice. Sí, empiezo. Cuando usted quiera. Sí. Alusión a una sombra de 1890 y tantos. Nada, solo el cuchillo de Muraña, solo en la tarde gris la historia trunca. No sé por qué en las tardes me acompaña este asesino que no he visto nunca. En el próximo bloque, Piazzolla empieza a componer con Horacio Ferrer. Horacio traía un pedazo de letra, una cuarteta, un pedazo de letra. Además, se estrena la ópera María de Buenos Aires. Era una cosa tremendamente extraña. En 1966, Piazzolla trabaja en el disco La Historia del Tango. Al lado de sus propias composiciones, se trata de un proyecto menos rupturista. Admiro mucho a los compositores, en este caso los compositores viejos como Gobián, Joaquín Mora, a los hermanos de Caro, a Bardi. Admiro mucho a Horacio Salgán, las composiciones de Pedro Laurens, Aníbal Troy lo mismo, y muy pocos otros.
ocurre en 1967 cuando Astor Piazzolla empieza a colaborar con el poeta Horacio Ferrer. Su primer proyecto es la ópera tanguera María de Buenos Aires. Creo que a Astor lo que más le gustó y lo que más le impactó de mis versos, ya tenían cierta consolidación y afianzamiento y madurez, fue lo que yo no tenía de tanguero. Horacio traía un pedazo de letra, una cuarteta, un pedazo de letra. Y entonces por ahí Astor se ponía a escribir la música, entusiasmado porque se entusiasmaba la poesía, le entusiasmaba la temática a veces. Me decía, haceme letras largas, yo quiero que los tangos tengan letras largas. Porque él había sido muy criticado porque le decían que no era melodista de canciones. Yo sabía que lo era, pero lo conocía muy bien y conocía muy bien todo su estilo, su música, su forma de armonizar y de contrapuntista. Piazzolla ha tenido una relación ambigua, ambivalente con la canción. A él le gustaba el conjunto instrumental. Cuando tiene una relación sentimental y musical con Egle Martin, él está más cerca del canto. Era Egle Martin quien iba a ser María de Buenos Aires. Incluso tuvo mucho que ver en la creación de María de Buenos Aires. Pero bueno, también por cuestiones sentimentales no fue posible. Y fuimos a escuchar a una cantante que era Amelita Baltar, que estaba cantando, creo que se llamaba Poncho Verde, un lugar, y me pidió la opinión Piazzolla y yo le dije, esa chica va a andar muy bien por su color de voz. Piazzolla conoció a Amelita Baltar, había empezado una colaboración con Horacio Ferrer, y ahí tuvo un periodo prolongado en que Amelita Baltar cantó las canciones de Ferrer con la música de Piazzolla. María de Buenos Aires es una apuesta económica de Astor y es su primer trabajo, digamos, con Horacio Ferrer. Y el primer trabajo de ellos dos, en lugar de comenzar con pequeñas colaboraciones en baladas o en preludios, se unen para escribir una ópera que ellos, por un poco de pudor que tienen, denominan operita. María de Buenos Aires se estrena en vivo con la actuación de dos cantantes, Amelita Baltar y Héctor de Rosas. Era una cosa tremendamente extraña escuchar. Yo ya había cantado con orquesta que el tiempo, ¿no? Pero después acá, Poco tiempo después María de Buenos Aires, ya varios meses después de habernos conocido, es que empieza un festejo y un romance de Piazzolla, por parte de Piazzolla hacia mí. Dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Válgame con 3 rosas que duele la cuenta del hambre, que no te entendí, chiquilín. En la segunda y última parte de la historia de Astor Piazzolla, el éxito masivo de Balada para un loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad. Los años 70 en Italia y Francia. El señor Piazzolla viaja a Italia, el señor Piazzolla es aceptado ahora por el público argentino. El conjunto electrónico y la suite troileana. El regreso del quinteto. La consagración internacional. ¡Qué alegría! Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo.